Como les indicaba, para que nos alcance el tiempo del día de hoy, vamos a empezar viendo todo lo referente a lo que es el régimen tributario. Y bueno, también posteriores... Ya empezó. Miriam, está encendido tu micrófono. Y posterior a eso ya vamos a empezar a hacer el análisis práctico. Igual, como les decía, si tienen alguna pregunta la pueden ir alistando y al final también podemos resolver. Ahora vamos a analizar el régimen tributario. Igualmente, si tienen alguna consulta mientras vamos avanzando, no se preocupen, las pueden, simplemente abren su micrófono y bueno, me hacen saber su pregunta. Para entender el régimen tributario tenemos que tener claros algunos conceptos. Estos son conceptos básicos, ¿no? Que van a ser muy útiles al momento de que ustedes analicen un impuesto, una patente, una tasa o una contribución especial. En este caso, la administración tributaria viene a ser aquella instancia responsable del ejercicio de las facultades de la institución de recaudar, controlar, verificar y fiscalizar los tributos atribuidos por ley, es decir, la administración que se va a hacer a los tributos y a su cobro, control, verificación y fiscalización. Por otro lado, tenemos la potestad tributaria. La potestad tributaria está vinculada al dominio que tiene un determinado nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o los gobiernos autónomos subnacionales. Al momento de hablar de los gobiernos autónomos subnacionales, ellos tienen dominio para el cobro de impuestos específicos señalados en la ley 154. Solamente tienen esos dominios, y en caso de que se les habilite más dominios tributarios, tendría que hacerse la modificación de la ley 154 con el objeto de que ellos puedan generar otro tipo de dominios y generar otro tipo de hechos generadores para el cobro de impuestos. Por otro lado, tenemos los tributos. Los tributos que, como les decía, es el conjunto, ¿no? Es el conjunto de impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Estos tributos vienen a ser las obligaciones en dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, básicamente son estas obligaciones pecuniarias para la satisfacción de las necesidades de la población generalmente, ¿no? O para cubrir algún tipo de prestación de servicios que se realice por parte de los gobiernos subnacionales o el nivel central del Estado. Y por último tenemos los principios tributarios, que ya los habíamos visto en la anterior clase, que están vinculados, a esa capacidad económica de sus contribuyentes, a la igualdad entre los contribuyentes, a la progresividad en el desarrollo y en el cobro de impuestos o tributos, en la proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora de la entidad territorial, ¿no? Esto ya lo habíamos señalado en la clase del día miércoles, cada uno lo hemos tratado de desarrollar de manera un poquito más precisa. Nuevamente, simplemente para entender de una forma más clara, como les decía, los tributos, ya entrando en materia, vienen a ser aquellas obligaciones en dinero específicas que se imponen a la población. En base a estos tributos, al cobro, a la recaudación que se hace de estos tributos, se va a posibilitar el ejercicio de las competencias que han sido asignadas a los gobiernos autónomos, y a través del ejercicio de esas competencias asignadas se va a poder satisfacer las necesidades de la población. Acá es un cuadro, como habíamos visto la anterior semana, referente a el sector de electricidad y de agua potable. Aquí les estoy presentando el cuadro de tributos, es decir, el cuadro donde se hace referencia a todas las competencias que están vinculadas al sector tributario. En base a estas competencias es que se ha ido determinando cuáles van a ser las facultades,
responsabilidades que van a tener los distintos niveles de gobierno, tanto a nivel central como el gobierno departamental, municipal e indígena originario campesino. Como les hacía referencia, en primera instancia tenemos que analizar la competencia compartida que se ha establecido en la Constitución Política del Estado, donde se ha determinado como una competencia la regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Esto hace referencia a la Ley 154, es decir, en el marco de esta competencia se ha emitido la Ley 154, donde se determinan cuáles son los dominios, tanto nacionales como subnacionales. Por otro lado, tenemos también competencias, una competencia privativa, que ha sido asignada al nivel central del Estado, para que ellos puedan crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. Por otro lado, tenemos las competencias exclusivas que han sido asignadas al gobierno departamental, al gobierno municipal y a los gobiernos indígenas originarios campesinos. En el caso del gobierno departamental, igual se le da la competencia exclusiva para que pueda crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el caso de los municipios y de la autonomía indígena originaria campesina, adicionalmente a la creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales, se le da la posibilidad de crear patentes, es decir, que van a poder hacer el cobro por el uso de bienes de dominio público, ¿no? Y ahora, a modo de resumir, la Ley 154 establece dominios específicos, dominios para el nivel central del Estado, de manera enunciativa, no limitativa en el caso del nivel central del Estado, y para el departamento y para el municipio determina cuáles van a ser estos dominios y no pueden existir otros dominios a no ser que se modifique la Ley 154 o se cree una ley donde se establezca del nivel central del Estado, donde se establezca algún otro dominio. En el caso del nivel central del Estado, entre sus hechos generadores se tiene al impuesto al valor agregado, el impuesto al régimen complementario al impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a las transacciones, el impuesto a los consumos específicos y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el impuesto a las salidas al exterior y los gravámenes arancelarios. En el caso de los impuestos a la transmisión gratuita de bienes, este era un impuesto que lo cobraba el nivel central del Estado, hasta antes de la emisión de la Ley 154. Una vez que se ha emitido esta ley, este impuesto a la transmisión gratuita de bienes ha pasado al gobierno autónomo departamental, y por ende, el nivel central del Estado se iba a hacer cargo hasta que se regularice y creen su propia ley de impuestos departamentales los gobiernos autónomos departamentales, no valga la redundancia. En el caso del departamento, como ya les había adelantado, tienen la posibilidad de crear el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que antes era del nivel central, pero ahora es del nivel departamental, a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática, que es la diferencia con el municipio, que está vinculada a bienes automotores. En el caso del departamento, van a ser para vehículos a motor para navegación aérea y acuática únicamente. Y también tienen la posibilidad de crear un impuesto que está vinculado a la afectación del medio ambiente. Siempre y cuando esta afectación al medio ambiente no esté vinculado también a los vehículos automotores, ni a los sectores estratégicos, como ser explotación de hidrocarburos, explotación de recursos naturales de minería, explotación en el caso de áreas forestales, por ejemplo, no podría cobrarse este impuesto, porque son sectores estratégicos que van a ser regulados por el nivel central del Estado. Por otro lado, tenemos a los gobiernos autónomos municipales, donde se ha definido que ellos pueden crear el impuesto a los bienes, a la propiedad, perdón, de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, es decir, los que están ubicados en el área rural del municipio, o los bienes que estén ubicados en un área rural del municipio, o sea, lo urbano y lo rural. Por otro lado, tenemos el impuesto a la propiedad de vehículos automotores terrestres. A diferencia del departamento, el municipio tiene la posibilidad de cobrar un impuesto a la propiedad, pero de vehículos únicamente terrestres. Por otro lado, tenemos también el impuesto a la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores, que viene a ser la diferencia de una transmisión gratuita de bienes. El impuesto al consumo específico sobre la chicha de maíz,
y el impuesto a la afectación del medio ambiente, pero, como les decía, por vehículos automotores. Es decir, no existen dos hechos generadores similares. Lo que se ha hecho al momento de asignar estas competencias es definir que el municipio se va a hacer cargo de la afectación del medio ambiente, pero vinculado a vehículos automotores, y el departamento podría generar otro tipo de impuestos que no estén relacionados con vehículos automotores, ya sea esto para industrias o para empresas en específico. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, esta, como señala la Constitución, va a ejercer las competencias que han sido asignadas al municipio. Entonces, por ende, también puede crear los mismos impuestos que han sido asignados a los gobiernos autónomos municipales. Respecto a este punto de las competencias que hemos visto y un poquito de los conceptos generales del régimen tributario, ¿tienen alguna consulta? Entonces, entraríamos a los ingresos tributarios, que es lo más relevante. Como habíamos visto, los gobiernos autónomos tienen varios tipos de recursos públicos. Entre esos tenemos a los ingresos tributarios. Estos se dividen en 4. Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales y las patentes, en el caso de los municipios. Porque, como les había indicado, el departamento, por ejemplo, no cuenta con con el cobro de patentes, y tampoco el nivel central del Estado. Como ven acá, en el caso del departamento, como les decía, lo único que se hace es excluir a las patentes. Ahora bien, en el caso de los impuestos, estos vienen a ser un hecho generador, o sea, los impuestos es una obligación pecuniaria generada por un hecho generador determinada por la ley, independiente de las actividades estatales relativas al contribuyente. Es decir, los impuestos siempre van a ser definidos por una ley. Esto se llama reserva legal o principio de legalidad. Y en el caso de los de gobiernos subnacionales, los dominios en el marco de los cuales pueden generar o cuentan con hechos generadores están definidos en la ley 154. En el caso de las tasas tributarias, viene a ser un hecho imponible consistente en el cobro por la prestación de un servicio que realiza el gobierno subnacional. Por ejemplo, puede ser una tasa vinculada al aseo urbano, al alumbrado público, entre otras cosas. Y las contribuciones especiales, que vienen a ser más que todo como actividades comunitarias, donde las personas van a ver su posibilidad de aportar de manera pecuniaria, es decir, en montos de dinero. Algunas podrán aportar con mano de obra y otras podrán aportar tal vez con materiales de construcción. En el caso de, por ejemplo, ha habido casos muy interesantes en la ciudad del Alto, donde las mujeres hacían una contribución especial que era mano de obra para el empedrado de las calles. Entonces, sí existe este tipo de proyectos. Ahora, como les indicaba en la ley 154, para poder crear un un impuesto, se tiene que considerar una estructura mínima, la cual está definida en el Código Tributario Boliviano. Esa estructura mínima tiene que contener mínimamente cuál es el hecho generador, donde se va a hacer la identificación del servicio público o actividad para la que se realice el cobro, origina el nacimiento de una obligación tributaria. En el hecho generador, lo que se va a hacer es definir si va a haber un ámbito material, personal o territorial, es decir, si se va a cobrar, por ejemplo, un impuesto a los bienes inmuebles que esté vinculado únicamente al área urbana, y si se va a cobrar otro tipo de impuesto a los bienes inmuebles que estén en el área rural. Ahí en el hecho de generador se puede definir este tipo de impuestos, ¿no? O sea, si bien tiene el gobierno autónomo municipal la posibilidad de crear el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ellos pueden hacer una diferencia entre el área urbana y el área rural. Por otro lado, otro elemento fundamental dentro de la estructura de los tributos está el sujeto activo. Al hablar del sujeto activo, estamos haciendo relación a la relación jurídica tributaria que va a ser el Estado. En este caso, por medio de la administración tributaria,
en quien recaen las atribuciones vinculadas con la función administrativa del tributo. Es decir, el Estado siempre va a ser el sujeto activo como tal. Si fuera un impuesto creado o de dominio del nivel central del Estado, va a ser el sujeto activo el nivel central del Estado. Si fuera creado por un departamento, el sujeto activo va a ser el gobierno autónomo departamental, y en el mismo caso, si es un dominio del municipio, el sujeto activo va a ser el gobierno autónomo municipal, ¿no? Esa es la diferencia. No es el Estado en general el sujeto activo, sino cada nivel de gobierno en base a los dominios que se les ha asignado. Luego tenemos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo simplemente va a ser el contribuyente, la persona que tiene que cumplir con las obligaciones tributarias que han sido definidas a través del hecho generador. Entonces, estos son los primeros tres elementos que no los tenemos que olvidar al momento de elaborar una ley departamental, una ley municipal o una ley nacional para regular un impuesto. Y también pueden ser utilizados para regular una tasa, una patente o una contribución especial. Estos tres primeros elementos, como les decía, son el hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Asimismo, tenemos otros elementos que vienen a ser la base imponible, que es en sí la unidad de medida o valor sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Es decir, en este caso vamos a definir en base a qué vamos a utilizar la medida correspondiente para hacer el pago del tributo. Puede ser en caso de propiedades de bienes, de bienes inmuebles, podemos analizar principalmente el valor comercial del inmueble o el valor catastral. Entonces, lo que se va a hacer es definir eso en la base imponible. ¿Cuál va a ser la unidad de medida y sobre qué valor vamos a calcular el tributo? La alícuota, una vez que se define cuál es la base imponible, es decir, cuáles van a ser los bienes o el monto que vamos a considerar, viene a ser el porcentaje o el valor fijo, es decir, digamos, si queremos cobrar un impuesto a los bienes inmuebles, lo que vamos a hacer en ese caso es definir del monto, del valor comercial del bien inmueble, un 2%, un 3%. Y ese 3% sería el monto que tendríamos que pagar de manera anual por el cobro de este impuesto, ¿no? De la propiedad a un bien inmueble. Y por último tenemos las exenciones. Y bueno, cada normativa que se vaya a realizar sobre la creación de un impuesto, tasa, patente o contribución especial, puede generar exenciones, es decir, que haya personas que no van a cubrir o que no van a cumplir con este pago de tributo. Generalmente esto está vinculado, por ejemplo, a cuerpo diplomático o a gobiernos subnacionales como tal, ¿no? Entonces, en base a eso es que se va a establecer en la misma norma ciertas exenciones. Ahora bien, en lo referente a la determinación de tributos, tenemos que considerar algunos elementos fundamentales. Como les había indicado, al momento de elaborar un tributo, tenemos que contar con un proyecto de prestación de servicio público o actividad a la que se va a sujetar el tributo. En este caso, para tal efecto, o sea, al momento, esto ya está más enfocado a la creación del tributo. Para poder crear un tributo tenemos que tener primero una descripción detallada del servicio público o actividad sujeta al cobro de la tasa, en caso de tasas. En caso de impuestos, del mismo modo, tenemos que establecer claramente cuál va a ser el hecho generador en el cual se va a establecer el cobro de ese impuesto. Luego vamos a ver el sustento legal. Una vez que hayamos visto una descripción detallada de qué es lo que queremos cobrar, cuál va a ser nuestro hecho generador, vamos a ver si tenemos o no competencia para hacer ese cobro. Por ejemplo, si el gobierno autónomo departamental quiere hacer el cobro por la propiedad de bienes inmuebles o por el cobro de la propiedad de bienes muebles terrestres, ahí estaría en un impedimento porque no tiene el dominio para hacer el cobro de un impuesto por la propiedad de bienes automotores. En todo caso, ese sería el gobierno autónomo municipal. Entonces ya tendría un impedimento legal para poder aprobar este impuesto.
Entonces es importante hacer ese análisis donde veamos que tengamos el sustento legal suficiente para poder elaborar. Y por último tenemos que ver también el sustento técnico. En el sustento técnico vamos a hacer un cálculo del costo de la prestación del servicio o actividad cuantificando a los usuarios. Es decir, vamos a ver si es que el cobro de este impuesto es viable para el gobierno autónomo o para el nivel central del Estado, es decir, cuánto es el monto que se va a generar y cuáles van a ser los perjuicios que podrían traer a la población el cobrar ese impuesto. Entonces, al momento de hacer un análisis, tenemos que ver, como les digo, una descripción detallada, considerando cuál va a ser el hecho generador que pretendemos aprobar, cuál es nuestro sustento legal y cuál es el sustento técnico, donde veamos esta viabilidad, tanto técnica, social, política, y en base a eso veamos si es prudente el aprobar un impuesto, y también si es rentable, ¿no? Porque en muchos casos podemos aprobar un impuesto que no nos va a generar ingresos, y solo nos va a generar ciertos gastos. Por ejemplo, como les decía igual en la anterior clase, ¿qué pasa si aprobamos un impuesto sobre la propiedad? Es en el caso de los departamentos, ¿no? Sobre la propiedad de bienes de navegación acuática, pero ese departamento no cuenta con ningún bien o con ningún barco entre sus registros públicos. En ese caso, simplemente se estaría contratando personal, comprando equipos de computación para el cobro de un impuesto que nadie lo va a pagar. Entonces solo genera gastos y no estaría generando ningún tipo de ingreso o recaudación positiva para el gobierno autónomo. Respecto a este estudio técnico que les decía al último punto, después de ver el sustento legal, la descripción del hecho generador, en el sustento técnico vamos a ver algunos puntos fundamentales. Por un lado, vamos a determinar los costos unitarios, directos, indirectos, fijos y variables en base a información histórica. Es decir, vamos a ver si, como les decía, ¿no? Si es que tenemos registrados, en este caso, algunos bienes muebles, como será el caso de aeronaves, digamos, ¿no? Pasándonos a otro ejemplo. En ese caso vamos a ver el costo unitario. ¿Cuánto nos va a costar hacer la inspección de esa aeronave? También directos e indirectos. Vamos a ver si vamos a contratar un consultor o va a haber una persona que se va a tener que dirigir hasta ese municipio donde está registrada esa aeronave. Vamos a ver que hay gastos fijos y variables, como por ejemplo la compra de pasajes. Si es que tenemos que ir a un municipio muy lejano dentro del departamento, estos precios a veces varían por tema de bloqueos y otras cosas. Entonces hay que siempre tener cierto margen al momento de determinar un estudio técnico del sustento económico para poder aprobar un tributo, ya sea un impuesto, una tasa o una patente. Luego tenemos la estimación de la cantidad de usuarios de cada servicio. Como les decía, o sea, puede ser de que la cantidad de usuarios para la prestación de un servicio, para el cobro de un impuesto sea mínima. En caso de que sea mínima, ahí no habría viabilidad para el cobro, para la creación de ese impuesto ni para su cobro, porque al final no sería sostenible en el tiempo, porque generaría más gastos que ingresos, y ni siquiera el mismo impuesto podría autosostenerse. Entonces ahí estaríamos yendo en contra de uno de los lineamientos principales del régimen económico financiero, que es la sostenibilidad económica. Y también tenemos la proyección del flujo financiero de ingresos y egresos, que igual está vinculada al tema de cuántos ingresos vamos a tener, cuáles van a ser nuestros gastos, y en base a eso definir si es viable o no. Y la determinación del valor presente neto, que refleja la sostenibilidad del servicio. Todo esto está vinculado a si hay una viabilidad financiera como tal que nos dé la posibilidad de crear este tributo y que este tributo pueda ser sostenible. Si no tenemos la certeza de eso, al final ese tributo lo vamos a crear y únicamente nos va a generar perjuicios, porque vamos a tener que contratar personal y ese personal no va a generar ningún tipo de ingresos para el gobierno autónomo. Como les había explicado, en la ley 154 se establece un procedimiento como tal, ¿no? Un procedimiento para poder hacer la gestión de estas leyes de creación de impuestos. En ese caso se habla de que se va a elaborar un proyecto. Aquí tienen un flujograma en el cuadro,
donde vemos de que el primer paso para poder aprobar una ley de creación de impuestos va a ser la elaboración de la propuesta. Esta elaboración de la propuesta va a pasar a una evaluación y justificación técnica, económica, legal. Es decir, lo que se va a hacer es que se ponga en conocimiento del órgano ejecutivo para que ellos nos den un análisis técnico y económico. Y en base a eso ver si es sustentable o no la elaboración de o la creación de un impuesto. También vamos a pasar, una vez que se tenga todo este sustento, tanto legal, que habíamos visto una descripción detallada del hecho generador, y también tengamos el sustento técnico, vamos a pasar esto a remisión. Esta se va a pasar a remisión del órgano competente, que viene a ser la autoridad fiscal, que hablábamos que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que ellos elaboren un informe y puedan ver de si este tributo, esta ley que va a crear un impuesto o una tasa o una patente o una contribución especial, se enmarque en los principios tributarios que habíamos hablado y que están establecidos en la Constitución, y también respeten la estructura tributaria que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que tenga un hecho generador, que establezca cuáles van a ser, cuál es el sujeto pasivo, cuál es la base imponible, la alícuota y ciertas exenciones. Y en base a eso se va a tomar, se va a elaborar o se va a emitir, perdón, un informe favorable o desfavorable. Si se emitiera un informe que no es favorable para el gobierno autónomo que ha presentado el proyecto, este pasaría a su corrección o subsanación. Si se subsana, nuevamente vuelve a pasar al Ministerio de Economía para que ellos vuelvan a emitir un informe. Si es un informe favorable, este proyecto de creación de impuestos pasaría ya a su aprobación ante la autoridad competente, que viene a ser ya el órgano legislativo. Si es un proyecto que ha nacido del gobierno autónomo departamental, será la Asamblea Legislativa Departamental la encargada de tramitar el proyecto de ley. Si fuera un municipio, va a ser el Consejo Municipal que va a estar encargado de elaborar todo este procedimiento para la aprobación de esa ley. Posteriormente, una vez se apruebe en este órgano, en el órgano legislativo correspondiente, ya sea Asamblea Legislativa Departamental o Consejo Municipal, va a pasar a su promulgación. La promulgación es una tarea que realiza el órgano ejecutivo como tal, a través de la cual promulga, perdón la redundancia, es como si le diera una aprobación a todo el trabajo que ha realizado el órgano legislativo. Y una vez promulgada, se pasa a su publicación y esta normativa entra en vigencia. Asimismo, si hace falta algún tipo de reglamentación para la aplicación de esa ley, también pasa al órgano ejecutivo para que ellos, una vez que esté en vigencia la ley y promulgada y entre en vigencia esta ley de creación de impuestos, podría ser sujeta a reglamentación, lo cual posibilitaría su ejecución. Entonces, como ven acá, este es el procedimiento que se debería seguir al momento de elaborar un tributo. Acá, para ver un poquito, este es un cuadro resumen de los impuestos que existen en el nivel central del Estado y en los gobiernos subnacionales. Esto se los voy a pasar. Como ustedes ven en el cuadrito, lo que vemos acá es más o menos el tipo de impuesto, cuál es la sigla que se le ha asignado a este impuesto, porque como ustedes conocen, generalmente todos los impuestos se manejan por siglas. Entonces, en el caso del impuesto al valor agregado, aquí tenemos de quién es el dominio, este es un dominio nacional, cuál es la alícuota, que viene a ser el 13% sobre precio neto de venta, y en base a qué norma se ha aprobado. En este caso, como se puede ver, está acá detallado cada una de las normas, ¿no? Digamos, la ley 348. En el caso del impuesto a los consumos específicos, también vemos que es de dominio nacional, y que ha sido aprobada a través de la ley 843, modificada por la ley 1606. Entonces, ustedes en este cuadrito van a tener la facilidad de, si quieren conocer más a detalle todo lo que regula, o todo lo que se regula por cada uno de estos impuestos, ya pueden dirigirse a la ley específica y analizar más a detalle, ¿no? Porque aquí está resumido la alícuota y también cuál sería o desde cuándo está vigente. Pero digamos, la base imponible específica no la tendríamos,
o el hecho generador como tal, ¿no? De manera más concreta o, perdón, más descrita, podríamos evaluar y conocer en cada una de estas leyes. Aquí también, como ven en el caso de los gobiernos autónomos departamentales, el ITGB viene a ser este impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Su hecho generador está vinculada también a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes, inmuebles sujetos a registro público. En este caso, por ejemplo, la alícuota generalmente está entre 1, 10 y 20% sobre el evalúo de bienes y los derechos correspondientes, pero en este caso cada gobierno autodepartamental va a ser el encargado de crear estas leyes. Entonces, si bien aquí tenemos un parámetro más o menos común, cada gobierno autónomo departamental puede definir cuál va a ser la alícuota del correspondiente a la transmisión gratuita de bienes. Luego también tenemos, como les decía, el impuesto a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática, que bueno, a la fecha, sí, en algún momento se estaba negociando la posibilidad de crear una ley que cobre un tributo por esta propiedad, pero actualmente no tengo conocimiento hasta lo último que había visto, que es el año pasado. Igual como ha estado este tema de la pandemia y todo, no creo que se hayan aprobado nuevas normativas que establezcan este tipo de impuesto a la propiedad de vehículos motores de navegación aérea y acuática, porque como les digo, no está muy claro cómo se va a hacer el análisis del dominio de los bienes y además no se sabe claramente cuál sería el monto que se va a recaudar y si este monto da viabilidad técnica o no para el cobro de ese impuesto. También tenemos en el departamento la afectación al medio ambiente, que del mismo modo a la fecha no se había aprobado hasta hace un año atrás, no se había aprobado ningún tipo de impuesto vinculado a la afectación del medio ambiente que esté relacionado, o sea, que no esté relacionado a vehículos automotores o a bienes que es de las actividades estratégicas del Estado. En el caso de los municipios, también tenemos el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles municipal, que, bueno, en el caso, al momento de determinar la alícuota y la base imponible, va a tener varios factores que se analizan, ¿no? En ese caso vamos a tomar el valor comercial del bien. Para definir ese valor comercial va a variar mucho en qué zona está ubicado, si es una zona residencial, si es una zona comercial, cuál es el tipo de construcción, también verifican que sea si es una casa muy antigua o que está construida con adobe o con ladrillo, qué tipo de servicios tiene, si tiene servicio de agua potable, si tiene gas domiciliario. Cada uno de estos factores modifica la base imponible y el monto a considerar. Entonces sí es importante que se considere estas previsiones al momento de conocer cuál es la regulación por parte de los gobiernos autónomos municipales. Este impuesto sí se lo cobraba desde 1995, pero como les digo, a partir de la ley 154, los gobiernos autónomos municipales pueden crear sus propias leyes donde establezcan cómo va a ser el factor que ellos van a utilizar para determinar la base imponible y para determinar también la alícuota correspondiente. Luego tenemos, por ejemplo, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, que igual para este efecto la base imponible siempre va a estar identificada en base a la cilindrada del vehículo, si el vehículo tiene 4 puertas, tiene 5 puertas o solamente de 2 puertas. O sea, cada uno de estos factores, el tipo de combustible que utiliza, siempre van a hacer variar el monto que se va a considerar para el cobro de la alícuota correspondiente y del impuesto correspondiente. El impuesto municipal a las transacciones, que es igual considerando pueden considerar el valor catastral o el valor comercial del bien inmueble, dependiendo del municipio. El municipio además puede cobrar tasas y patentes municipales, que como les decía, las tasas están vinculadas a la prestación de un servicio específico, que viene a ser, por ejemplo, alumbrado público, recojo de basura, y las patentes vienen a ser un pago por la utilización de bienes de dominio público, ya sea centaje en el caso de ferias ambulantes o dominicales, o también por la utilización de un puesto en un mercado municipal.
Luego, impuesto a la afectación del medio ambiente, que está vinculado a los vehículos automotores, y los impuestos al consumo específico a la chicha. Eso vendría a ser lo referente a los impuestos como tal, ¿no? Como les había indicado, todo lo vinculado a la ley 154, todo lo vinculado a los dominios nacionales, a los dominios departamentales, a los dominios municipales. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, esta va a poder elaborar o crear los mismos impuestos que han sido asignados a los gobiernos autónomos municipales. Y en el caso de la autonomía regional, que no lo hemos mencionado en el desarrollo de la ley 54, es por una simple razón, de que estos gobiernos regionales no tienen la potestad de emitir leyes. Y al no poder emitir leyes, tampoco podrían crear un tributo en el marco del principio de legalidad o de reserva legal que les había dicho, ¿no? Que solo a través de una ley se pueden crear tributos. Por eso, la forma de que ellos puedan cobrar un tributo va a ser a través de la delegación o transferencia que le haga el gobierno autónomo departamental. A la fecha solo tenemos una región, que es la región del Gran Chaco, que está dentro de la jurisdicción departamental de Tarija. Por ende, si es que ellos quisieran cobrar algún tipo de impuesto, el gobierno autónomo departamental de Tarija debería delegarles o transferirles esa posibilidad para que ellos hagan el cobro en su jurisdicción. Hasta acá, no sé, quizá tienen alguna consulta antes de ver un poquito del caso práctico que habíamos hablado en la anterior clase. Doctor, una consulta. Sí. Si para la creación o modificación de impuestos es mediante una ley, ¿cómo se puede aplicar para un descuento municipal sobre los bienes inmuebles o vehículos? ¿Tendría que ser mediante una ley o una modificación de la ley o mediante una ordenanza municipal? Ya, en el caso de la condonación o todo, generalmente las leyes prevén la posibilidad de que el órgano ejecutivo pueda, de alguna manera, prevén la posibilidad de que el órgano ejecutivo pueda, de alguna manera, aprobar esto a través de un reglamento, por ejemplo. Es decir, si el órgano ejecutivo está buscando, de alguna manera, aprobar un perdonazo, aprobar una condonación, lo que podría hacer es simplemente aprobar un reglamento, un decreto municipal, donde establezca esto. También el tema de descuentos está muy vinculado a eso. Por ejemplo, cada año se sacan descuentos, ¿no? Un descuento de que si se paga en el mes de enero el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, se va a pagar menos el 15%. Si se paga en febrero, menos el 10%. Entonces, esto ya generalmente en la ley de creación del impuesto se toma la previsión de que el órgano ejecutivo a través de un reglamento pueda determinar la posibilidad de generar descuentos al momento del cobro del impuesto o de generar perdonazos. Si no estuviera habilitado en la ley, esta potestad tendría que ser a través de una modificación a la ley o una nueva ley que se realice esta autorización para el perdonazo. Y bueno, en base a eso ya se podría determinar esta figura. Gracias, doctor, por la aclaración, porque estaba viendo hace un momento sobre la ley municipal de La Paz y la ley municipal del Alto, lo cual en la ley municipal del Alto está incorporado ahí los descuentos municipales de los impuestos a inmuebles y vehículos cuatrimestralmente. Ya. Sí, generalmente toman esas previsiones. Por ejemplo, vamos a ver ahora el ejemplo de del impuesto a las grandes fortunas. Y ahí se ha tomado una previsión para que el órgano ejecutivo pueda, si es que ve necesario o no, rebajar el 15%, dependiendo, digamos, si lo pagan a tiempo o si lo pagan después, poner el tema de multas y todo. Pero esto se llama un habilitante normativo. Como se establece en el principio de legalidad o en el principio de reserva legal, únicamente con ley se debería poder regular estas figuras. Pero si hay un habilitante en la misma ley, sí hay la posibilidad de que lo haga el órgano ejecutivo.
¿Hay alguna otra pregunta antes de poder entrar al ejemplo? Doctor, buenas noches. Buenas Cielo, perdón, noches. Querubín le habla. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Licenciado, quiero hacerle una consulta respecto, ¿por qué, el contribuyente que está al día con sus impuestos no goza de este beneficio como aquel que le dan, aquel que está atrasado en sus impuestos, ¿no? Con el tema de los perdonazos y una rebaja en el tema de los impuestos. Ya. Rosa, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Rosa Guardi. Gracias. Bueno, en este caso hay dos figuras, ¿no? Una que es el perdonazo de multas, que es un beneficio para la gente que se ha atrasado y que, bueno, más que todo es un incentivo para que esa gente que se ha atrasado y no ha pagado sus impuestos a tiempo pueda volver a pagar los impuestos, porque el hecho de que vaya sumando sus deudas le imposibilita que esta persona pague, entonces es como un incentivo. Ahora, en el caso de las personas que pagan a tiempo los impuestos o que están al día, generalmente, bueno, siguiendo el caso de La Paz y del Alto, existen ciertas regulaciones y otros municipios, por ejemplo, Montero también vi, donde se establece un porcentaje, o sea, si pagan dentro del primer mes, se va a hacer un descuento del 15%, y ese es un incentivo igual para el pago, para la persona que está al día y que, bueno, está cumpliendo con todos sus tributos, porque si no está uno al día, ese primero tendría que cancelar el impuesto adeudado para luego poder cancelar este impuesto también. Entonces, mucho depende eso de la administración tributaria, ¿no? Si quiere dar esa figura. Entonces, ese vendría a ser el incentivo para la persona que está al día. El que pague a tiempo podría tener un descuento, por ejemplo, ha sido un descuentazo, le han llamado, un descuentón, si no me equivoco, donde han perdonado hasta el 30% el año pasado con el tema de la pandemia, en el municipio de La Paz, te hablo. Han descontado este 30% si pagábamos hasta agosto. Si era un impuesto adelantado, era para esta gestión, pero ellos necesitaban liquidez para comprar medicamentos y otras cosas según su justificación. Y por ende han cobrado ese impuesto con un 30% menos. A inicios de año también creo que han dado una figura ya, pero el 15%. Pero eso estaba abierto a que, bueno, la gente se le dé ese impulso para que ellos cumplan. Entonces, el beneficio para el que cumple vendría a ser que pague antes de tiempo y que, bueno, el municipio sí tendría que ser el que determina, pero esta figura de que se haga un descuento. Y generalmente, por lo que he visto en unos 3, 4 ejemplos de municipios, hacen el perdonazo después de ciertos años y también hacen anualmente este porcentaje de descuento para las personas que pagan a tiempo. Muchas gracias, licenciado. No, de nada. Doctor, buenas noches. Al respecto de lo que usted dice, acá en Santa Cruz están trabajando en una ley donde se otorgue beneficios a las personas que decía Querubín, que han pagado puntuales, pues, ¿no? En ciertos beneficios, inclusive a las personas que tienen bienes inmuebles de responsabilidad social, pueden estar exentas en el pago de ese impuesto a la propiedad inmueble, inclusive en las patentes, ¿no? De pequeños negocios, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Se está trabajando en el Consejo en esa ley para poder beneficiar aún más, digamos, y poder reactivar la economía. Es verdad, o sea, es una de las medidas, es el cobrar un descuento por pago adelantado, ¿no? O pago a tiempo, para el que cumple bien, pero podría darse otra medida de que las personas que hagan labor social también se les haga un descuento. Esto parte mucho de la administración tributaria. Como les había dicho, los gobiernos autónomos ahora tienen autonomía sobre la administración de sus recursos y en base a esa autonomía ellos pueden generar otro tipo de incentivos para el pago de tributos, porque hay un problema, ¿no? En sí, el cumplimiento del pago de tributos en los gobiernos autónomos municipales es muy bajo, y más en áreas rurales. Digamos, en La Paz, donde la gente está, en capitales de departamento, donde la gente está más acostumbrada a cumplir con sus obligaciones tributarias, no hay mucho problema, pero en municipios
intermedios o en municipios donde la población es muy baja, hay un margen de incumplimiento bastante elevado del cobro de tributos. Entonces, para eso hacen este tipo de incentivos. Y adicionalmente podrían generarse nuevos incentivos, ¿no? El más común, como les digo, es el descuento por el que paga a tiempo, pero como nos decía Marcelo, hay otras figuras como el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz que implementa para personas que realizan labor social o para personas que tengan algún tipo de discapacidad o justifiquen esto, ¿no? Eso ya depende de cada gobierno autónomo. Ahora, como les había indicado... Consulta, doctor, perdón que le... Sí, claro. ¿Sí? Hay un beneficio muy grande que es para el sector de transporte público, donde tiene un descuento, no descuento, sí, un descuento se consideraría del 50% de la alícuota lo que deben pagar por su vehículo. ¿Y eso es a nivel nacional o depende de cada municipio, doctor? Es del mismo modo, o sea, respecto a la propiedad de bienes automotores, es competencia, es dominio de los municipios. Entonces, cada municipio es el encargado de definir esto. O sea, generalmente lo que igual he visto, porque leyendo varias normas sobre tributos, lo que hacen los municipios es copiar. Por ejemplo, Santa Cruz va a sacar su nueva ley donde establezca incentivos adicionales. Esta ley de incentivos adicionales va a hacer que, digamos, más gente cumpla con sus tributos. Entonces, ante esa efectividad que ha generado esa ley, el municipio de La Paz, sin duda, va a sacarlo el siguiente año y todos los municipios capitales primero empiezan a copiar y de ahí empieza a bajar todo eso hacia los departamentos que tienen, municipios que tienen menos población. Entonces, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí es una figura que cada municipio la define, pero generalmente van copiando todos los municipios. Eso depende, pero de cada ley o reglamento específico de los gobiernos autónomos referente al impuesto, en este caso, de la propiedad de vehículos automotores. Eso tiene razón, doctor, porque he visto en la ley municipal de La Paz y el del Alto he comparado, tienen el mismo contenido, solamente que en el Alto han implementado sobre el régimen del incentivo, que es el pago del descuento. Sí, no, y van a ver en todos los municipios. Es lo bueno también, ¿no? Ustedes leyendo una ley de una capital, digamos que están en Santa Cruz, leyendo la ley del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, van a comparar con todas las demás y van a ser similares. Generalmente así empieza la copia que hacen, ¿no? O sea, empiezan en el capital del departamento y todos los demás municipios copian. Y esto está fomentado generalmente por las asociaciones por las asociaciones municipales, digamos, la Asociación Municipal de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, les dé esa facilidad. Tomen esta ley, copien, digamos, ¿no? Más o menos, o adecúen. Y la adecuación generalmente es simplemente copiar y pegar y cambiar algunos nombres, no varía mucho. Entonces, sí pareciera que es muy dificultoso el conocer todo el ámbito de impuestos y de tributos en el régimen municipal, por la cantidad de municipios, pero en el fondo siempre está ligado a esto, ¿no? A un copiar y pegar, porque resulta muy costoso que cada uno trate de innovar. Entonces son pocos los municipios que generan estas innovaciones. Doctor, buenas noches. Disculpe que le corte. Por ejemplo, de la ley del perdonazo, me parece que viene con doble sentido, porque uno dice, hay perdonazo, iré a pagar, por ahí contribuyentes que deben más de 15 años. Te ajustan a los 5 años y los otros 10 años sí o sí te cobran. Sí. Por más que demuestres que la movilidad, que sea siniestrado y todo eso, igual te cobran. Y esto prácticamente mi familia lo padeció. Sí. Y si quieres la condonación de los 5 años, presenta esto. Pero si la movilidad ya ha sido siniestrada, que los documentos, no, presentas eso recién. Y me parece que un poco la ley es ambigua con respecto a los perdonazos. Sí, generalmente tenemos esos problemas que son más vinculados a lo administrativo. Otro caso práctico similar a eso es cuando vendes tu vehículo. Y esto lo van a ver muy seguido. Generalmente las personas no quieren cambiar el nombre.
Es decir, digamos, yo compro un vehículo de Pedro Fernández o cualquier persona, y ese vehículo yo lo manejo, pero sigue registrado a nombre de él. Entonces, después de que yo no he cumplido mis tributos, he pagado mis tributos 2, 3 años, lo que hacen es buscar primero que se congelen las cuentas de la persona a la cual está registrado el vehículo, y se va a congelar las cuentas del señor Pedro Fernández. Este señor Pedro Fernández, para poder hacer descongelar sus cuentas, va a tenerme que buscar a mí para que hagamos la modificación de los documentos en la alcaldía, y que en base a eso recién se subsane, porque el otro va a tener que, en el marco, digamos, de la minuta, si es que hay una minuta clara, pagar los impuestos que corresponden, y que de esa manera se descongelen mis cuentas. Pero se genera un conflicto, y esto es bastante común. Por eso es muy recomendable que al momento de conocer que se ha hecho una compraventa de vehículo, ustedes, y si ustedes están vendiendo un vehículo, le obliguen a la otra parte a que haga el cambio de nombre para evitar estos problemas. Y lo mismo con el caso de vehículos siniestrados. Si es que pasa ese problema, inmediatamente se trate de comunicar al gobierno autónomo municipal, porque va a seguir cobrando hasta el momento en que se le diga que ese vehículo ya, no sé, ha sido destrozado. Sí, es que la movilidad se había vendido ya hace años, prácticamente lo habíamos vendido el 2000, y desde esa gestión hasta el año pasado hemos tenido que cubrir todos los impuestos. Ni la minuta de compra y venta tenía validez, porque solo tiene validez de 3 meses ahora. Doctor, acotando a eso lo que dice Zulema, bueno, no sé cómo es allá, pero si bien usted dice que todos los municipios copian, en el tema de, a mí me tocó varios casos así, hay un registro para hacer el registro pagar el registro del impuesto a la propiedad de transferencia de bienes automotores por cuenta del comprador, precisamente para evitar eso, digamos, ¿no? Porque imagínate un auto del 2000 y que te estén cobrando, ¿no? Ahora también existe, me ha tocado muchas veces el tema de la prescripción, ¿no? Que son 8 años, y acá en el municipio de Santa Cruz se aplica para todo lo que es patente, inmuebles, de vehículos y de propiedades, ¿no? Y están cobrando del 2012 para adelante. Ahora, en efecto, igual lo mismo pasa con impuestos nacionales, ¿no? Si te cobran del año 98 y vos lo pagas, pues ellos van a cobrar, ¿no? Ya depende de vos, de uno, poder objetar la prescripción y no corresponde el pago, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la alcaldía también, ¿no? Uno tiene que accionar esos procedimientos para poder pagar en justa manera el impuesto, pues, ¿no? Sí, es muy importante que consideremos eso, o sea, al momento de que nos inicien un proceso, porque la alcaldía lo va a iniciar, está en su obligación. Por más de Yo que, fui y le dije, me toca aquí condonación y prescripción. Él me dijo, no, ya se ha publicado por el periódico, por el sistema, así que no, cubres con el 100%. Y el 100% siempre nos han sacado de los impuestos. Y la movilidad ya desde el 2020 y el 2002, 2000 no teníamos ya nosotros. El error que hemos cometido ha sido que mi mamá no haya exigido. Y la movilidad se siniestró en el dueño que se ha vendido. Y eso ya había pasado a un tercer dueño. Ya para dar de baja hemos tenido que peregrinar dueño por dueño. ¿A quiénes les ha tocado la movilidad? Y no se ha podido. Al final hemos tenido que pagar todo y dar de baja, conseguir las fotos de la movilidad siniestrada. Hemos tenido que llevar al DIPROVE, todo eso recién. Sí. Y esa movilidad más bien era nacionalizada en Oruro, porque era la primera placa era Santa Cruz, y la hemos nacionalizado aquí en Oruro. Por todo eso se nos tiene que cubrir. Entonces, lo recomendable, cuando dice perdonazo, es acudir, pero ya teniendo lo justo, lo necesario, porque viene con doble sentido. Por eso en ese momento perdonazo. No ha sido así para nosotros. Y hemos tenido que pagar más de 14,000 bolivianos. No, claro. El caso de la compañera, ¿no? Porque tiene 10 lotes, ahora tiene auto más, o sea. Una millonaria. Tenido que sacrificar un lote, ¿no? No, todos son de mis papás, de mí nada. De mis papás son.
No, en Oruro, de verdad, los terratenientes son graves. Mi jefe, por ejemplo... Ahora, tiene doctor, lo que dos dice la hectáreas. colega es así. Los funcionarios municipales son realmente, tienen poco trato, ¿no? O sea, y a veces simplemente abusan con los contribuyentes. Muchas veces me ha tocado a mí. O sea, ellos creen tener la razón y es blanco y es blanco, pero en la medida que uno puede argumentar y fundamentar, ¿no? En base a las leyes, que sé yo, y si no, hay otro supervisor, ¿no? Hay otro encargado, un jefe, y puede objetar, tiene que hacer valer los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿no? Claro, la intención a veces, como decía Zulema, muchos gobiernos esconden, ¿no? Estas irresponsabilidades que han tenido y bueno, a través del perdonazo buscan que las personas que desconocen estos mecanismos de prescripción, por ejemplo, cumplan. Porque al final, si uno cumple voluntariamente y ha prescrito, pues simplemente el gobierno autónomo municipal no va a hacer nada, no le va a devolver el dinero, simplemente lo va a recibir. Y esa irresponsabilidad del gobierno autónomo municipal va a estar subsanada, pero si es que ustedes, si tienen estos problemas, siempre es importante ver, de conocer estas figuras, por lo menos de prescripciones y cosas así, y si es, siempre es bueno también hacerse asesorar, por lo menos consultar a una persona que esté entendida en tema tributario, en temas legales, ¿no? De régimen municipal tributario, y en base a eso hasta pueden resolver el hecho sin necesidad de pagar, por ejemplo, estos temas de más de 15 o 18 años atrás, que podrían generar multas o sanciones de mayores a 14.000, y a veces a través del perdonazo lo que hacen es hacerte reconocer que tienes la deuda y por eso te hacen pagar. Sí es importante que se consideren todas las figuras legales. Y generalmente lo que dice la ley de creación de los municipios no es claro, donde ustedes van a encontrar todas estas figuras del régimen tributario, disciplinario o administrativo para el momento de conocer cómo es que se manejan los procesos administrativos sumarios en régimen tributario, es la ley, el código tributario boliviano. Entonces ahí es donde ustedes van a ir viendo algunos detalles que obviamente se utilizan en todos los municipios. Y bueno, lo que es aplicable en el municipio de La Paz va a ser tal cual para el municipio de Oruro, para el municipio de Santa Cruz. Entonces sí, por un lado está la ley de creación de impuestos, que va a crear únicamente el impuesto, y por otro lado está el código tributario, donde establece cómo es el régimen tributario sancionatorio. Y ahí están donde está todo el procedimiento de prescripción. Entonces sí es importante conocerlo, por lo menos para tener un respaldo al momento de que nos hagan un cobro irregular, saber a quién acudir o qué figura se podría utilizar, mínimamente, ¿no? Ahora, tal vez continuando, ¿sí, Mariel? Y en caso de que haya un cálculo que no correspondiera en este caso estoy hablando de un vehículo que en un municipio nos calcularon más del doble para el impuesto, y entonces nosotros lo estamos pagando así porque el funcionario público nos dijo que así eran sus tablas de valor, cuando en realidad el vehículo costó menos de la mitad de ese valor. ¿Qué se puede hacer ante esa situación? Ahí el problema está la base imponible. Por ejemplo, en La Paz ha habido muchos problemas referente a ese tema, porque antes se tomaba como base imponible ciertos valores, como el valor catastral, y luego hemos pasado a considerar también el valor comercial. Entonces ahí es donde entre municipio y municipio hay diferencia. Tal vez no es un mal cálculo, sino que ellos están tomando como referencia otros mecanismos. Y digamos, eso es lo que encarece en un municipio y bueno, la diferencia que puede haber en el cálculo de monto. Entonces, no podemos, digamos, exigir, tal vez en algunos momentos, como ha pasado en el caso de la ley municipal de creación de tributos de La Paz, se ha objetado este cálculo, ¿no?, de la base imponible correspondiente, y lo que se ha hecho es iniciar una acción constitucional, una acción de inconstitucionalidad de esta ley de tributos, porque no se enmarcaba en estos principios.
perdón, en estos principios que les decía, ¿no? De que tiene que ser proporcional a los bienes al monto, por ejemplo, al costo del vehículo, y tal vez no es proporcional. Entonces, en ese caso sí se podría iniciar una acción de inconstitucionalidad, pero es bastante complejo, ¿no? Entonces, al momento de accionar esto, tal vez tratar de accionar algún tipo de amparo constitucional, pero sí la figura sería la inconstitucionalidad, y esa figura es muy compleja. Entonces, sí, a veces es bien difícil tratar de objetarles esto a los gobiernos autónomos municipales, porque, como les digo, los mecanismos que están habilitados para esto son ante el Tribunal Constitucional, y por ende es una vía larga y costosa, ¿no? Ese es el problema. Doctor, una consulta. Por ejemplo, mis jefes este año compraron, no sé qué realmente, compraron un inmueble, pero no sé qué tipo de inmueble. Pero su abogado nos dijeron que paguemos el impuesto de las transferencias aquí en Oruro, y hemos cancelado más de 58.000 bolivianos. Ahora ese mismo impuesto a las transferencias en Sucre nos están volviendo a hacer cancelar, porque supuestamente no correspondía cancelar en Oruro. Y en este caso, ¿cómo puedo proceder? Bueno, a veces hay conflictos de límites, ¿no? En este caso, si es que hay ese conflicto de límites y el inmueble está ubicado en el departamento de Potosí y también en el departamento de Chuquisaca, tú cumples con uno, y si en algún momento te quisieran iniciar una acción, tú justificas de que el departamento está dentro del límite departamental, el inmueble está dentro del límite departamental de Potosí. Eso es una figura que se da en La Paz se da mucho, porque tenemos La Paz, el municipio de La Paz, que ha crecido tanto, que están parte del municipio de La Paz dentro de un municipio denominado Mecapaca, otra parte dentro de un municipio que se ha denominado como Palca, otra parte de Nachocaya, y otra parte hasta en Coroico o Songo también. Entonces son varios municipios que están invadiendo, y siempre se da esa figura, de que una persona, porque es más barato, lo ha registrado en el municipio de Palca, por ejemplo, y esa persona paga sus impuestos ahí, y el municipio de La Paz le dice, tiene que pagar acá, pero el otro siempre va a tener esa posibilidad de decir, yo estoy dentro de la jurisdicción de Palca, y por ende estoy cumpliendo mis obligaciones tributarias. Hasta que no se resuelve ese conflicto de límites, no podría exigir que se pague, digamos, en el municipio de Potosí y en el municipio de Chuquisaca. Más bien ahí nosotros tendríamos que ver cuál nos conviene más, ¿no? En el fondo, porque al final, ante estos problemas que hay de jurisdicción, nosotros no somos culpables. Entonces sí es importante considerar que no tenemos que pagar 2 veces si hay estos conflictos de límites, sino Porque pagar... impuestos nacionales a nosotros nos calculó, y yo le dije, es un inmueble de Sucre, ¿puedo cancelar aquí? Sí, no hay problema. Incluso me lo pusieron el código de Sucre, y cuando ya estaban haciendo el cambio de nombre en Sucre, nos dicen, no, tiene que pagar aquí. Nuevamente nos hicieron pagar. O sea, en realidad, por esa transferencia de un inmueble, tuvimos que pagar 2 veces el mismo impuesto. Pero en Sucre y en Potosí. En Sucre y en Oruro. Ahí. No, es que el impuesto por la transferencia de bienes solo se debería pagar en el municipio donde está la jurisdicción. O sea, si está en Sucre el inmueble, pagan el impuesto en Sucre, porque ahí es donde está ubicado ese inmueble, ¿no? Sí, eso sí así. El abogado que estaba a cargo del trámite le dice a mi jefe, no puedes cancelar en Oruro. Nos han mandado las minutas originales, he ido a impuestos. ¿Se puede cancelar? Sí, se puede cancelar. Nada más que tiene que llevar el código. Pero en estos casos no... Y llevamos, y cuando ya cuando el registro del cambio de nombre, no, está mal. Y en este caso ya no sé qué proceder, porque ya si se hubiera hecho 2 transferencias, 2 veces esa transacción. Sí, Marcelo, ¿querías decir algo? Acá en Santa Cruz hay un problema que se ha tenido por el tema de conflictos de límites en el caso del municipio de Santa Cruz con el municipio de Cotoca, porque han llegado a un punto donde ya se perdió, digamos, ¿no? O sea, ya se unió la mancha urbana, ¿no? Entonces, para evitar esto, o sea, todos los construyentes que están en esa zona
al momento de pagar el impuesto a la transferencia, tienen que presentar un certificado de jurisdicción, el cual le acredita a qué jurisdicción pertenece, ya sea Cotoca o municipio de Santa Cruz. Con eso ya se deslindan de cualquier tipo de otro impuesto que se les quiera cobrar el otro municipio, pues, ¿no? Ya. Si este caso es en caso de límite, lo que nos dice Zulema es un poco más extraño porque estamos hablando de Oruro, ¿no? Y Chuquisaca, ni siquiera podrían tener conflicto de límites porque están separados ambos por Potosí. Doctor, buenas Entonces, sí, noches. la figura es medio compleja. Doctor, buenas Dígame. noches. Le habla María Luisa Morucci. Entiendo que posiblemente el caso de la compañera del Zulema ha sido que se ha pagado el impuesto como de, ¿cómo sería? Que fuera del nivel nacional, del nivel central, pero en Sucre ya les ha pedido a nivel municipal. Entiendo que hay casos así que se hace, que para cambiar para hacer el cambio del nombre del bien inmueble, tiene que estar pagado el impuesto, pero en el municipio, pero por desconocimiento se paga a nivel a nivel central. Entiendo que hay casos así, que se ha pagado doble. También puede ser la figura. La verdad, igual se me ha hecho un poco irregular el caso, ¿no? Y bueno, habría que ver siempre en estos casos complejos, es importante conocer el caso concreto, es decir, analizar paso por paso para conocer qué tipo de impuesto ha cobrado, por qué razón ha cobrado ese impuesto. Tal vez son dos impuestos distintos, uno vinculado al nivel central y otro vinculado al nivel municipal. Entonces sí es importante ahí, obviamente, si se haría un análisis más concreto, más a detalle, se podría tal vez determinar si es que está en lo correcto el abogado o si es que ha habido un error de pagar el mismo impuesto, porque el mismo impuesto no deberíamos pagarlo dos veces, deberían ser dos hechos generadores distintos. En ese caso estaríamos yendo hacia un anatocismo donde habría un incumplimiento, tanto por parte del municipio como por parte de impuestos nacionales, ¿no? Dependiendo quién estaba haciendo el cobro. Entonces, No, sí, se pagó el mismo impuesto 2 veces, el formulario 430. Cuando yo volví a reclamar, me dice, no, es que no hemos leído la minuta bien. Aquí había habido el término oneroso. Eso es lo que lo definía todo para ir a Sucre. ya, o sea, se han confundido entre un bien de transmisión gratuita y Sí, un evento oneroso. Claro, ahí sí, debería existir igual el reclamo para que devuelvan el dinero, ¿no? Y siempre hay la posibilidad de gestionar ante impuestos nacionales si se ha hecho o ante la gobernación de Oruro, dependiendo de quién has hecho, pues, ante impuestos nacionales. ante ellos tendrían que realizar el cobro, ¿no? Y, bueno, no el cobro, sino exigir que se devuelva porque ha sido un error de ellos. Y en ese caso, obviamente, hay que seguir un proceso administrativo, pero de alguna manera ellos no podían cobrar eso por un error en la denominación del impuesto, ¿no? Y si de paso ellos no han leído la minuta bien, entonces sí es un problema que parte de impuestos nacionales. Sí, prácticamente fui casi todos los días. Y el último he hablado con la más antigua, y la más antigua lo leyó completo. Así se equivocaron mis compañeros. Ahí no hay que ir a hablar, lo importante ahí es presentar notas, porque tú con notas tienes el respaldo de que has presentado tu queja, porque hablando no hay ningún respaldo de que has ido a hablar, nadie ha notado algo oficial, es mejor tú enviar tu nota y decir ha habido confusión, que me devuelvan el dinero y ellos te van a dar una respuesta formal. En base a esa respuesta formal, si es negativa, tú inicias la acción administrativa, que es un proceso ante ellos, también presentar un memorial donde observes esa nota y en base a eso sigas todo el procedimiento. Pero ir a hablar generalmente en ninguna institución pública funciona. Siempre es mejor tener un papelito porque como dice, ¿no?, el dicho, los papelitos cantan. Mientras Sí, tú puedes dar tu punto de vista en algún tipo de reunión hasta con el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, él te puede dar su palabra, pero su palabra no es lo que vale, sino un documento escrito. Entonces sí es importante que tú presentes de manera formal y si es necesario reiteres cada semana tu nota hasta que te responda. Así vas a tener tú un sustento. ya, doctor, gracias. Bueno, nos va a pisar el tiempo otra vez. Solamente a modo de continuar con el tema de ayer,
vamos a ver lo referente al impuesto de las grandes fortunas. Ahora, no nos vamos a dedicar a ver el detalle de esta presentación, se las voy a pasar como todas las otras. Le voy a pasar, yo creo, a la licenciada Karen y ella para que se los pase el día de mañana a primera hora, o si gustan, ustedes ven algún representante, ponen un número de teléfono, yo le paso a su WhatsApp y él para que compartan el grupo del diplomado, ¿no? Lo que se les vea más fácil a ustedes. Y bueno, así ya cuentan con toda la información y se preparan para el examen del fin de semana. Ahora les voy a compartir. Solamente esto viene a ser a modo de ejemplo. Lo que hemos visto anteriormente es la estructura tributaria. Entonces, en este impuesto a las grandes fortunas, a la vez de continuar con el debate de ayer, o sea, si ustedes tienen aquí alguna apreciación, díganla de inmediato y así vamos más o menos avanzando en las dudas y vamos saltando ciertas partes, porque no la vamos a ver a profundidad ya que nos va a faltar un poquito de tiempo. Pero si tienen una consulta específica donde ustedes conozcan algo específico de este impuesto o yo conozca algo específico, ya se los lo vamos a analizar en ese instante. En primer lugar, este impuesto a las grandes fortunas es reciente, ha sido aprobado el 2020, el 28 de diciembre de 2020 a través de la ley 1357. Posteriormente, a través del decreto supremo 4436 del mismo mes, pero 2 días después, del 30 de diciembre de 2020, se ha aprobado su reglamentación para que este pueda ser aplicado. Si ven la ley 1357 y el decreto 4436, se van a dar cuenta de que hay bastantes diferencias. O sea, leyendo solamente la ley que aprueba o que crea el impuesto a las grandes fortunas, el IGF, no es suficiente, porque habla de algunos conceptos sobre el hecho generador, luego habla de algunas cosas sobre cuáles van a ser los bienes sujetos a la base imponible, por ejemplo, que son distintos. Es decir, en la ley 1357 nos habla de unos cuantos bienes y en el decreto reglamentario lo amplía. Entonces sí es importante que si quieren conocer cómo es este impuesto o en algún momento necesitan saber y hacer el cálculo correspondiente, verifiquen la ley que es corta, pero apliquen más lo específico que viene a ser el decreto supremo. Por ejemplo, como antecedentes de esta ley, sí han habido algunas cosas que se han considerado en la parte de la exposición de motivos. En primer lugar, de que este impuesto se lo ha creado debido a que, o sea, ese es el argumento principal, se lo ha creado debido a que ha existido la pandemia y que necesitamos recursos para afrontar esto. Y en ese marco han dicho que se tiene que generar una nueva fuente de ingresos para generar una mayor recaudación. ¿Y en quién iban a generar, de qué iban a generar esta recaudación? A través de cobrar un impuesto a este sector específico, que es donde se concentra la mayor capacidad económica, que viene a ser estas personas que cuentan con más de 30 millones de bolivianos. Luego hablamos de la potestad para poder aprobar estos, luego, entre los antecedentes también se habla de que el nivel central del Estado tiene la potestad para crear tributos. Como les había dicho, conforme a la ley 154, se establecen dominios tributarios específicos para el nivel central del Estado, pero a la vez no se establece un dominio claro sobre impuesto a las grandes fortunas. Pero, como les decía, este artículo específico donde habla de los dominios no es un artículo limitativo, sino simplemente enunciativo. Entonces, a través de una ley nacional, ellos tenían la posibilidad y tienen la posibilidad de crear un impuesto. Entonces, lo que han hecho es crear un impuesto nuevo al margen de los dominios tributarios que establece la ley 154. Este impuesto lo que hace es gravar a aquellas personas, o sea, como sujeto pasivo, a las personas que cuenten con una elevada capacidad económica y que acumulen grandes fortunas. Luego tenemos alícuotas progresivas y se aplican también descuentos. Bueno, antes de
Luego tenemos que la fortuna de las personas naturales está comprendida por los bienes, eso vamos a ver más adelante, igual un poquito más detallado. Se excluye a las personas jurídicas y también le da la posibilidad al órgano ejecutivo de definir un descuento hasta el 15%. Ahora, la misma ley habla de un alcance, o sea, ¿cuál va a ser el alcance de este impuesto? El impuesto a las grandes fortunas. Se va a hacer el cálculo a través de los impuestos que recaen, sean en propiedad o en posesión. Ahí hay una primera figura. Por un lado habla de los bienes que estén en propiedad, o sea, que estén a nuestro nombre, por ejemplo, casas, vehículos que estén a mi nombre, digamos, Ademar Ortiz. Esos bienes entrarían para el cálculo del monto o de mi patrimonio o de mi fortuna. Y por otro lado también la posesión. En muchos casos tenemos bienes en posesión, ya sean vehículos, o puede ser de que sea un bien inmueble que nos los hayan dado en comodato o algo, y nosotros lo estuviéramos poseyendo. No tenemos el derecho propietario, pero tenemos un contrato que nos da esa posesión. Entonces, mientras estamos en posesión de ese bien inmueble, también entraría dentro de estos registros. Claro que esa posesión tiene que estar respaldada, ¿no?, por un registro, tal vez en derechos reales, caso contrario no podría ser fácilmente determinado. Entre estos hablamos de bienes inmuebles, vehículos automotores terrestres, aéreos, acuáticos, bienes afectados a actividad de profesionales, de profesiones liberales u oficios, que puede ser, por ejemplo, oficinas y otras cosas. Igual hay bienes muy costosos, ¿no?, que están vinculados a nuestra profesión libre. O sea, al hablar de profesiones liberales, habla de profesiones libres, como por ejemplo el tema de consultorios, bueno, no sé tanto dentales, tal vez consultorios de radiografías, donde el equipo es bastante costoso, también podría entrar. Luego tenemos inversiones de capital y participaciones en sociedades, depósitos en entidades financieras, dinero en efectivo en moneda nacional y o extranjera, ingresos por seguros, joyas, obras de arte, antigüedades y artículos de colección, derechos de propiedad intelectual e industrial y el resto del patrimonio. O sea, aquí vemos una generalidad que también llega hasta una contradicción, como vamos a ver en una parte que habla de exclusiones. Por ejemplo, está excluido de todo esto lo que habla del menaje doméstico, ¿no? El menaje doméstico viene a ser supuestamente todas nuestras prendas de vestir, ciertos electrodomésticos, aparatos como de televisión, pero también aquí nos habla del resto del patrimonio. Entonces sí puede haber una contradicción al momento de definir cuáles van a ser los bienes sujetos al cálculo de la fortuna. Luego tenemos que considerar quiénes son los sujetos pasivos. Esto es importante. ¿Quiénes tienen que pagar el impuesto? Por un lado están las personas naturales, independientemente a su nacionalidad, es decir, sean bolivianos o extranjeros, pero que estén residiendo en Bolivia, es decir, que estén viviendo en nuestro país. Ellos tienen que pagar este impuesto a las grandes fortunas. Por otro lado, también las personas nacionales o extranjeras no residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero que tengan una fortuna situada en nuestro territorio. Es decir, puede ser que una persona, ya sea boliviana o extranjera, haya comprado o tenga varios terrenos o varias casas, las cuales sumen más de 30 millones de bolivianos. Esa persona, por más de que vive en el extranjero, no esté de residente en Bolivia, tendría que pagar un impuesto por esos bienes. Y hablamos acá también que es importante de las exclusiones. Como veíamos ayer, este impuesto solo lo pagan las personas naturales. En el caso de empresas, ya sean estas unipersonales, empresas públicas, sociedades comerciales, sociedades cooperativas, sociedades anónimas mixtas y otras personas jurídicas, ellas no tendrían que pagar este impuesto a las grandes fortunas, porque son una persona jurídica como tal. Entonces sí habría que considerar de que, como les decía, ¿no?, si tenemos bienes inmuebles que no sean nuestros, sino sean de la empresa, es mejor que estén el nombre de la empresa, y así no estarían dentro del cálculo de la fortuna. Luego la residencia. También este impuesto habla de cuándo uno se considera que está siendo residente en Bolivia. Esto está más vinculado a las personas extranjeras, por ejemplo, ¿no?
o personas nacionales que, bueno, están viviendo en el extranjero, pero vienen de vez en cuando y no vienen frecuentemente. En este caso hablan de que son residentes las personas nacionales y extranjeras que permanezcan en el Estado Plurinacional de Bolivia por más de 183 días, en forma continua o discontinua en un periodo de 12 meses. Es decir, este cálculo, el cálculo del tributo, de este impuesto, perdón, se lo hace anualmente. Entonces se va a ver si esa persona ha estado, ya sea de forma continua o de manera discontinua, como dice, por más de 6 meses, que sería 183 días aproximadamente, va a ser considerado como como residente y por ende va a tener que pagar un impuesto por los bienes que estén registrados tanto en Bolivia como en el extranjero. Entonces, si es que tiene bienes que llegan a más de 40 millones de bolivianos sumando ambos bienes, tendrían que pagar este impuesto. Ahora, habla de que no se van a considerar residentes con el objeto de excluir de esto a las personas que hayan ingresado al territorio por turismo y que no excedan este tiempo, es decir, que no hayan pasado más de 183 días en el territorio boliviano, las personas que independientemente de su nacionalidad ingresen al país por 2 o más veces y su estadía total en el territorio de esta nación no supere igual a los 183 días, y tampoco se consideran residentes las personas naturales o extranjeras que cumplan funciones para organismos internacionales o misiones diplomáticas. Por ejemplo, el tema de los cónsules, cancilleres que estén aquí en el territorio boliviano no estarían dentro de este cobro. Por más de que estén residiendo en Bolivia por más de 183 días, ellos tampoco tendrían que pagar por este tema de las exenciones, ¿no?, que se realizan en las leyes de impuestos. Como ven, en este impuesto ya tenemos primero sujeto pasivo, que viene a ser claramente identificado las personas naturales. Y luego tenemos también ciertas exenciones, ¿no?, o excepcionalidades al cobro de este tributo, como son las personas extranjeras, pero que estén vinculadas a organismos internacionales o a misiones diplomáticas. En este tributo, el hecho generador como tal es para las personas nacionales o extranjeras, y se va a perfeccionar por la fortuna neta acumulada en el territorio nacional o en el extranjero por el valor mayor a 30 millones 00,100 bolivianos o su equivalente en moneda extranjera al 31 de diciembre de cada año. Entonces, cada año se va a hacer un cálculo de todos los bienes que tenemos, y si ese total de bienes llegaría a más de 30 millones, se tendría que pagar este impuesto. Pero para poder pagar este impuesto se tiene que considerar de que el cálculo es en base a la fortuna neta acumulada. Es decir, para hacer este cálculo tenemos que restar a los activos los pasivos, porque puede ser que, digamos, se haya comprado nos hayan comprado un edificio, ¿no?, que vale 5 millones de dólares, pero todo eso sea parte de deuda, ¿no? Entonces esta deuda sea equivalente a un 50% de ese monto, entonces habría que restar ese pasivo al ser una deuda, y nuestra fortuna neta ya no va a ser 5 millones de dólares, sino tal vez van a ser 2.5 millones de dólares, y eso ya no ingresaría a este monto y ya no tendríamos que pagar este impuesto a las grandes fortunas. Igualmente señala que para el caso de las personas no residentes en Bolivia, el hecho generador del impuesto por la fortuna neta acumulada en el país por más de 30 millones se perfeccionará al 31 de diciembre. Ahora, la diferencia entre estos dos casos del hecho generador: por un lado está las personas que residen en Bolivia, tienen que pagar por los bienes que estén registrados en Bolivia y los que estén registrados en el extranjero también. Pero en el caso de que sean personas que no están residiendo en Bolivia, solamente el cálculo lo van a hacer sobre los bienes que se encuentren registrados en Bolivia, y no así los del extranjero. O sea, esta es la diferencia según lo que establece el Decreto Supremo. La base imponible del impuesto va a estar constituida por el valor que sumen todos los bienes inmuebles, muebles, que sean de propiedad o estén en posesión del contribuyente a la fecha del perfeccionamiento del hecho generador, como habíamos visto al inicio, ¿no? Son todos esos bienes, muebles, inmuebles, industriales,
para mostrarles todos estos bienes, ¿no? Ingresos por seguros, joyas, derechos de propiedad tanto intelectual, industrial. En base a este cálculo es que se va a determinar cuál es la base imponible. En el caso del matrimonio también es importante considerar que al momento de casarse, o sea, al momento de casarnos, lo que pasa es que constituimos a partir de ese momento bienes gananciales. Los bienes gananciales vienen a ser bienes que son de las dos personas, tanto del esposo como de la esposa. Entonces, al momento de hacer ese cálculo, siempre entramos antes de casarnos. Si es que teníamos bienes inmuebles, digamos, en este momento, siguiendo mi ejemplo, yo me he comprado un departamento antes de casarme y me caso, ese departamento sigue a mi nombre y es de mi propiedad. Pero hemos comprado después un vehículo o una casa ya dentro del matrimonio con mi esposa, y en ese caso solamente el 50% del total de ese bien sería calculado para mí, y el otro 50% estaría calculado en el patrimonio de mi esposa. Entonces, la forma de considerar cómo es que se hace el análisis del cálculo de los bienes gananciales es 50% para el esposo, 50% para la esposa, y en base a eso se hace la sumatoria para ver si esta persona llega a tener esa fortuna. O sea, no se paga por todos los bienes gananciales, o no se va a sumar todas las casas que se hayan comprado entre las dos, dentro del matrimonio, y se va a sumar todos los bienes de los dos para pagar un solo impuesto, sino como hemos visto, está vinculado a una persona natural, ya sea Juan Pérez, y por otro lado su esposa tendría que hacer su cálculo independiente de sus fortunas. También es importante considerar que se hacen deducciones, es decir, al momento de hacer el pago de este impuesto, o del calcular, perdón, la fortuna, se tienen que deducir algunos gastos, como les decía, o algunos saldos de capital pendientes de pago, el tema de préstamos, que son los pasivos, ¿no?, que se realiza por parte de la ASFI. Todo este cálculo también se lo va a hacer. Y también en caso de sucesiones, a partir de la apertura de la sucesión o cualquier otro régimen de mancomunidad o copropiedad, el contribuyente computará como su fortuna el valor que corresponda al porcentaje de su propiedad. O sea, a veces, igual dentro de esta gestión o la gestión pasada donde se ha hecho el cálculo, hemos recibido una herencia. Esa herencia todavía no se ha hecho la división y partición, puede ser que sea un bien inmueble. Y ese bien inmueble lo tenemos que dividir entre 3 personas, 3 hermanos. Ese bien inmueble no se ha hecho todavía la división, entonces no sabemos cuál es el porcentaje que nos tocaría específicamente. En ese caso, lo que hace referencia es que se va a dividir ese bien, puede valer 100.000 bolivianos o 120.000 bolivianos, y ese bien se va a dividir entre 3. Y cada hermano de los 3 hermanos va a poner dentro de su patrimonio 40.000 bolivianos, ¿no? Ese sería el tipo de cálculo. Entre otras deducciones tenemos, por ejemplo, los saldos de capital pendientes de pago por préstamos de las entidades financieras, los saldos de capital pendientes de pago por préstamos de entidades financieras, pero del extranjero o que sean no necesariamente un banco, como les decía, en el exterior, y los aportes realizados o rendimientos que estos generen en el sistema integral de pensiones, por ejemplo. También se puede deducir todo el tema de las rentas que nosotros que tengamos a un monto específico de ahorro en la AFP correspondiente. Luego, como les decía, el menaje doméstico, perdón. Este menaje doméstico también se lo excluye, pero esto también puede generar algún tipo de confusión al momento de calcular las fortunas, porque dice, no se computa dentro de la base imponible el manejo doméstico, que comprende, por ejemplo, prendas, complementos de uso personal, mobiliario, aparatos electrodomésticos y accesorios utilizados en una vivienda familiar. O sea, todo lo que es electrodoméstico. Pero hay electrodomésticos que a veces son muy elevados o son muy costosos, y igual eso de alguna manera ya se vería como un bien material o inmaterial sujeto a cálculo. Por ejemplo, aquí abajo está de los vehículos automotores, joyas, obras de arte, antigüedades y artículos de colección, no forman parte del menaje doméstico. Nosotros podemos tener un televisor del año 1950 que es de nuestro uso personal,
pero también podría ser considerado una antigüedad, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber ese tipo de problemas al momento de hacer el cálculo de fortunas, ¿no? Que igual es muy difícil de que se compruebe. Y también en algún momento que quieran hacer alguna auditoría, puede venir impuestos, el Servicio de Impuestos Nacionales y decirnos, esto sí es una antigüedad, pero para nosotros no. Entonces, va a haber ciertos problemas al momento de tener este tipo de denominaciones ambiguas, que es menaje doméstico. Entonces, sí hay algunas complejidades en la norma al momento de aplicar. La alícuota, en este caso, como otra parte u otro elemento que habíamos visto de los impuestos, viene a ser la alícuota, que es la base imponible del impuesto que se va a aplicar para el cobro. Y han determinado en este marco el principio de progresividad que les había indicado. Por un lado, no va a ser cobrado a todos el mismo monto, sino va a ser cobrado de acuerdo a la cantidad de recursos que tienes. Mientras más recursos económicos, mientras tu fortuna sea más grande, mayor va a ser tu impuesto. Esa es la figura que han utilizado. Si se tiene una fortuna de 30 millones hasta 40 millones, ahí se va a cobrar una alícuota de 1,4% del total, de tu fortuna, de la fortuna neta que se ha acumulado. Y a ese monto que se calcule de 1,4% de 30 millones, se va a hacer un descuento. Es decir, habría que hacer el cálculo, pero vamos a intentar hacer el cálculo. O si alguien se anima, mientras les digo lo demás. Si tenemos 30 millones 1, ¿no? El 1,4%, a ese monto que nos dé este porcentaje de 30 millones, hay que descontarle 150.000 bolivianos. Y ese monto que nos resulte es el monto que se tiene que pagar. Lo mismo, si tenemos 35 millones, el 1,4% nos va a dar un monto específico y a este monto le vamos a reducir o le vamos a descontar 150.000 bolivianos. Y ese monto correspondiente es el que tendríamos que pagar. Lo mismo pasa con 40 millones. Si tenemos 40 millones 1 hasta 50 millones, la alícuota va a ser 1,9. Ese porcentaje es el que tendríamos que calcular. Si tenemos, digamos, un porcentaje específico, a ese porcentaje, a ese monto que nos dé este porcentaje, le vamos a descontar 350.000 bolivianos. Entonces, el monto que nos dé más ese descuento es el monto que tendríamos que pagar. Y lo mismo se da con un monto que es progresivamente, como les decía, si tenemos más de 50 millones 1 hasta el infinito, vienen a ser 2,4%. Y ahí el resto vendría a ser, el descuento, perdón, vendría a ser de 600.000 bolivianos. Trata de compensar un poco que se vaya elevando esta alícuota, o sea, este descuento trata de compensar de que la alícuota no sea tan alta, pero sigue siendo mayor. Mientras más fortuna tienes, más alto va a ser el impuesto que vas a pagar. Y este descuento, o sea, sí puede ser que sea algo significativo, pero sí a la vez es bastante alto. También es importante considerar que existe este pago a cuenta de impuestos. Voy a encontrar. También deberíamos deducir, esto lo han hecho más que nada para evitar que haya una duplicidad de hechos generadores. Por ejemplo, si yo ya he pagado mi impuesto a la propiedad del bien inmueble que tengo, puede ser que sea un departamento o de todos los departamentos, y también de los vehículos, entonces voy a deducir de este cálculo de la fortuna el monto que he pagado por ese inmueble, por el impuesto del inmueble. Es decir, digamos que por la casa que tengo, por un departamento que tengo, tengo que pagar 2.000 bolivianos, esos 2.000 bolivianos lo tendría que deducir del cálculo de la fortuna. También los impuestos departamentales por la propiedad de vehículos automotores, aéreos o acuáticos. Por ejemplo, como les decía, si tengo mi avión y he pagado mi impuesto a la propiedad de mi avión, entonces tendría que deducir ese impuesto que he pagado y digamos que mi fortuna está calculada en 5.000 bolivianos y el impuesto que he pagado es 1.000, ya mi fortuna sería 4.000 deduciendo esta cuenta, este pago que realizó por impuesto.
También se va a bajar el impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión inmediata anterior, los sujetos pasivos a cuenta de impuestos. Bueno, y ahí están, ¿ves? Son algunos impuestos que se pueden deducir al momento de hacer el cálculo de la fortuna. También, ¿cuál es el procedimiento para hacer la declaración? La misma ley y el decreto que les había mencionado establecen que tiene que existir una declaración de la fortuna. Es decir, el contribuyente va a hacer la declaración en un formulario específico de cuál es el valor de cada uno de sus bienes. Y en base a ese valor se va a definir si corresponde o no corresponde el cobro de este impuesto a las grandes fortunas. Luego tenemos el plazo para la declaración, que es lo que se ha hecho, y en base a esto se ha hecho ya el cálculo de cuánto ha generado. Por un lado tenemos que el plazo para la declaración de pago de impuestos para los residentes en Bolivia va a ser hasta el último día hábil del mes de marzo. Hasta esa fecha también tienen que hacer el pago en bolivianos, ¿no? Si ellos están residiendo en Bolivia, tienen que hacer la declaración como dice, hasta el último día hábil del mes de marzo, y también generar el pago hasta esa fecha. En caso de que sean personas que estén viviendo en el extranjero, pero que tengan bienes en el Estado Plurinacional de Bolivia, ellos van a tener que hacer igual su declaración y pagar el impuesto hasta el último día del mes de abril. Y también este pago ya no va a ser en bolivianos, sino va a ser en dólares, porque lo van a hacer en el extranjero, en cuentas que sean habilitadas por el Servicio de Impuestos Nacionales. La determinación de oficio, y esto está vinculada a la noticia que se había, y a las palabras que dieron estos últimos días respecto al cálculo de las 10 casas. El Servicio de Impuestos Nacionales, en base a esta ley, en base al decreto y en base también a la ley del sistema de intermediación financiera, se ha establecido que tienen la atribución de investigación, control, verificación y fiscalización respecto a la declaración que realizan los contribuyentes. Si los contribuyentes han realizado una declaración falsa o ficticia, ellos pueden controlar y hacer este pedido de información, por ejemplo, ¿no? Pedir que Derechos Reales señale cuántas casas tiene. También de alguna forma van a poder requerir que se establezca cuál es el monto de cada una de estas casas al gobierno autónomo municipal. Entonces, en base a eso, y para eso, en el marco de su función de fiscalizador, es que podría generar y pedir esa información. Sin embargo, esto no garantiza, como habíamos hablado ayer, de que el tener 20 casas o 30 casas nos lleve a tener un monto total de 30 millones. Puede ser que ni así lleguemos a 30 millones, teniendo 30 casas o teniendo 20 casas. Entonces, no es tan relevante el dato de cuántas casas tienen registradas en derechos reales las personas o cuántas casas estén en posesión de estas personas, si no contamos con ¿cómo se diría con el valor comercial o valor catastral de cada uno de estos bienes. También habla de que de existir una diferencia no mayor al 10% entre el valor determinado por la administración tributaria y el declarado por el contribuyente, no va a existir la necesidad de iniciar algún proceso, un proceso para que se subsane o para ver si existe responsabilidad civil, penal o administrativa. Asimismo, dice, los contribuyentes no residentes en el Estado Provincial de Bolivia serán notificados con las actuaciones de la Administración Tributaria emitida en la Dirección de Correo Electrónico. Esto es un tema más administrativo. Por último, hablamos de las sanciones. Dice, los sujetos pasivos del impuesto a las grandes fortunas que incurran en la contravención por omisión de pago previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, serán sancionados con una multa equivalente al 200% del tributo omitido.
Es decir, si en algún momento ellos, justamente para evitar pagar el tributo de los 30 millones, evaden el declarar algunas casas y luego se comprueba de que ellos sí tenían 30 millones, además de pagar el impuesto, van a tener que ser sancionados con una multa equivalente al 200%, ¿no? Entonces sí es lo que más asusta, es este monto que es tan fuerte. O con la diferencia, digamos que ya tiene más de 30 millones y ha pagado por 30 millones uno que tiene registrado, pero en realidad son 33 millones, entonces la diferencia del monto que no ha pagado la va a tener que pagar en un 200% extra. Eso sería lo referente a lo que les había indicado, al ejemplo de lo que viene a ser la regulación de un tributo, que bueno, ayer lo hemos discutido bastante, de cuál es el problema, de por qué se estaban pidiendo información sobre las 10 casas, de cuál es el principal dilema de este impuesto a las grandes fortunas, pues es esto. O sea, en resumen, todo lo que hemos visto es la regulación que hay a la fecha de cómo es que se va a cobrar este impuesto a las grandes fortunas. Supuestamente, según lo que he leído igual en algunos periódicos referente a lo recaudado por este impuesto, sí hay aproximadamente 68 personas o algo así que cuentan con recursos arriba de los 30 millones, además de que la recaudación que se ha hecho es un poco más elevada de lo que ellos habían considerado, y bueno, así han ido justificando, ¿no? Sin embargo, el hecho de que pidan la información arriba de cuántas casas tiene cada persona, lo pueden hacer en el marco de la fiscalización que tiene esta atribución de fiscalización que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, no es para alarmarse que hagan este requerimiento de información, sino es en el marco de su atribución de fiscalización. Y bueno, al momento de calcular, como han visto, cuál es nuestra fortuna, no vamos a sumar simplemente el monto de cada uno de los lotes o cada uno de nuestros bienes, sino también vamos a restar nuestras deudas, vamos a restar los impuestos que hemos cobrado, y de esa manera vamos a llegar a un punto que tal vez ni teniendo muchos terrenos lleguemos a pagar este monto. Y es por eso considerar de que existen varias deducciones. Ahora, al respecto, ¿hay alguna consulta? Ya que nos hemos pasado mucho la hora, me disculpa. Ya. Ahora les voy a dar algunas pautas para el examen. Simplemente, ya no les voy a consultar, simplemente es para que ustedes revisen. Como les decía, no sé si alguien se anima a poner en el chat su número telefónico para que yo le envíe a esta persona toda la documentación de las diapositivas y las puedan revisar para dar el examen. ¿Sí, Silvia? Perfecto, sí, está apagado tu micrófono. No te logro escuchar. Ya. Entonces yo le paso a Silvia toda la información y ella, creo que tienen un grupo, ¿verdad?, del curso. Entonces, para que lo puedan reenviar y en base a eso puedan analizar algunas cositas, ¿no?, para que puedan dar el examen. El examen va a ser muy similar al que se ha dado el fin de semana, que es, bueno, opción múltiple. Vamos a volver a preguntar ciertas cosas que estaban en el anterior parcial, vinculado al régimen competencial, qué tipo de competencias hay. Y también hay algunos temas que, bueno, van a tener que revisar, como por ejemplo, que están en las diapositivas, ¿no? Se les va a facilitar un poco. Y permítanme. Todo lo que hemos visto para el primer parcial lo pueden volver a revisar. Luego también es importante que lean un poquito de lo que está en la ley 154, que son los dominios. ¿Cuáles son los dominios municipales? ¿Cuáles son los dominios departamentales? Y por si acaso, ¿cuáles son los dominios nacionales señalados en la ley 154? ¿No? Y en base a eso también les va a ayudar mucho para dar la evaluación. Luego igual, más o menos, que estudien un poco cuáles son las diferencias
o los diferentes recursos públicos, es decir, los ingresos tributarios, ingresos no tributarios que hemos visto. También podrían ver cuáles son los tipos de ingresos tributarios, que viene a ser qué es una patente, qué es una tasa, qué es una contribución especial y qué es un impuesto. Y bueno, lo demás viene a ser lo que hemos visto en la primera semana. No se compliquen mucho. Las diapositivas les van a ayudar mucho si es que en alguna manera necesitan algún respaldo al momento de estudiar. Ahí van a tener todo. Ya dicen, gracias. Que no está muy difícil, el anterior estaba re difícil nomás. No, van a ver fácil. Igual, si tienen cualquier duda o han tenido un problema al momento de dar el examen, les ruego que me hagan saber, porque siempre es importante tal vez volver a repetir alguna pregunta. Yo trato de corregir la nota, o vemos de cómo hacer alguna actividad. O sea, si de alguna manera no tienen internet al momento de querer dar el examen, o les pasa un problema con la computadora, igual me dicen y vemos la forma de solucionarlo directamente y a dar el examen por correo. O sea, hay varias formas para que ustedes aprovechen más este curso y no tengan problemas técnicos que al final les dificulten en la nota. Entonces, si es que hubiera algo así, ya saben, igual les voy a dejar en el chat, por si acaso no lo han anotado, mi teléfono, donde igual tengo WhatsApp. Usted me va a enviar, ¿no ve? Usted me va a hablar, ¿no ve? Para el documento. Sí, yo te envío, lo voy a convertir las presentaciones, voy a poner las últimas que hemos visto y te lo paso por WhatsApp para que tú lo compartas en el grupo. ¿Ya? Bueno, entonces, si es que no tienen tal vez tengan alguna consulta. Doctor, la contaminación que está afectando para el nivel departamental, ¿incluiría la contaminación emitida por las curtiembres y por los lavados de jeans, las empresas que se dedican a hacer lavado de jeans? Sí, a lo referente a las curtiembres, la contaminación que se realice por todo este tema de lavados que se realizan, sí, es una afectación que se realiza al medio ambiente. Ahora, para esto siempre se pide un informe ambiental anual. Este certificado o informe ambiental anual es donde se sustenta más o menos cuál es el daño cuál es el grado de daño que estaríamos generando al medio ambiente. Ahora, si es que se podría cobrar un impuesto por ese impacto ambiental que estamos generando, o a la vez también se podría generar un tipo de fiscalización, que si estaríamos incumpliendo con ese porcentaje aceptable de contaminación que podríamos hacer, o por no procesar nuestras aguas, debería existir una sanción, ¿no? Por daño al medio ambiente. Entonces hay dos figuras, o sanción, o el cobro de un impuesto por un determinado daño que sea aceptable, pero o sea, hay siempre márgenes, ¿no? Márgenes de contaminación que hace la industria, márgenes de contaminación que hace el uso doméstico de aguas y de aguas residuales. Entonces, si está dentro del margen correspondiente, debería pagar un impuesto por esa afectación que está haciendo, porque ese impuesto iría de alguna manera a que se haga el tratamiento del agua residual y esa agua no sea tan contaminante, ¿no? Entonces, al no existir reglamentación, ¿estarían incumpliendo el nivel departamental, su labor? En sí, el nivel departamental lo que hace ahora es generar, como te digo, ¿cómo se denomina? Una certificación, le llamaremos, pero es una autorización por el daño ambiental que se está haciendo. Y a eso tienen que emitir también su informe anual ambiental, por ejemplo, donde establezca cómo es que está mitigando ese daño que se ha hecho. En caso de que haga la autorización y establezcan este informe ambiental, licencia ambiental, esta licencia ambiental cuente la empresa y se enmarque en lo que establecido en la licencia ambiental, no habría necesidad de sancionar. Si la empresa no está cumpliendo con esta licencia ambiental que le ha otorgado la gobernación, ahí sí tendría que haber una sanción por parte de la gobernación.
Y para eso lo que hacen es, primero emiten la licencia y después lo que hacen es pedir un respaldo de un informe ambiental anual que va a ser sujeto a auditoría. Y si se determina en la auditoría de que no es correcto el informe, podría existir una sanción específica. Entonces, son dos figuras un poco distintas. Gracias. Ya. No, bueno, si no hay más preguntas, en primer lugar, agradecerles por la amplia participación. La verdad ha sido un curso bastante interesante, todos han participado. Igualmente, espero que les haya ayudado mucho lo que hemos visto el día, bueno, en estas 2 semanas. Y como les indicaba, si tienen alguna duda, alguna consulta, simplemente escríbanme. Yo, en este tema de lo que sé, tema autonómico, tema de los tributos, con todo gusto voy a tratar de ayudar. Y si no, por lo menos darles algunas pautas necesarias que les pueda ayudar para que investiguen un poco más. Si están haciendo algún trabajo de investigación, también díganme, tengo algo de información adicional que les puede servir. Entonces, sin más, bueno, agradecerles a todos y desearles que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Igualmente, mucho gusto. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor, gracias, doctor, Muy por amable. todo. Bueno. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas